mundo del anime se estuvo popularizando mucho en tiempos recientes. De hecho, es sorprendente que hace 10 años decir que te gustaba el anime era motivo de burla. Pero a día de hoy no hay persona que no haya visto o sepa que es Jujutsu Kaisen o Bleach, y ni hablar de One Piece. Yo incluso recuerdo cuál fue exactamente el primer anime que vi por internet, el primero que me metió en este mundo: Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan. Estaría más que encantado de conocer cuál fue el primer anime que viste por internet. Te invito a comentarlo. Con la popularización del anime, lo normal es que lleguen creadores de contenido sobre este tema. En español hay varios ejemplos de esto mismo: Galatras, Givel, Belce, y aunque no lo crean, Treeline creció bastante en sus inicios cuando dedicaba su contenido a todo lo relacionado con el anime. Todas estas son series que harán llorar al Cíclope en varias ocasiones, hentais que harán que tu brazo sea acero puro. Pero como en toda comunidad siempre hay una oveja negra, y tristemente en este caso es en el peor sentido posible, porque antiguamente existió un creador de contenido dentro de este mismo rubro que se hizo bastante conocido hace más de una década, por ser el precursor de masificar las reseñas de animes, y varios años más tarde, dentro de la misma comunidad que él mismo haría crecer, también dejaría una huella imborrable, uno que no solo logró arruinar su carrera, sino también su vida y la de otras personas. El día de hoy les voy a contar cómo fue que ocurrió el horrible caso de Mr. Anime. Trey Eric Sessler, un joven nacido el 3 de agosto del año 1989 en Texas, Estados Unidos. Vivió toda su vida con su padre, su madre y su hermano. De hecho, al menos su hermano se lo vio varias veces participando en alguno de sus videos. Su nombre era Mark Sessler. Some folks call it Douglas Fir. And it's an evil soul who likes to maim the weak and slaughter the innocent. Su relación con su familia, al menos desde afuera, era totalmente normal. En principio, al menos, no hay nada destacable o caótico dentro de su entorno familiar que haya sido registrado. Durante su adolescencia, Trey no destacaba demasiado con sus estudios. Su personalidad era muy introvertida y era muy reservado, y su círculo social era bastante reducido. Tenía amigos, eso sí, que incluso participaron en varios de sus videos. Cabe destacar que ya desde joven mostraba mucho interés por el cine, por los videojuegos y sobre todo por el anime y la creación de contenido. Trey no continuó con sus estudios, a diferencia de su hermano mayor, que llegó a tener hasta un título universitario. Simplemente se limitó a buscar empleo para ganar algo de dinero. Pero hay un detalle que no es menor: Trey jamás logró mantener una vida laboral estable. A cada trabajo que aplicaba, renunciaba al poco tiempo de haber comenzado. Sus padres empezaron a preocuparse por esto, porque el motivo de Trey era que simplemente no les apasionaban estos trabajos. Por eso es que los dejaba. Su pasión real era la creación de contenido. Y de hecho, su sueño más grande era ser director de cine. El gran problema era que en ese entonces, ser un creador de contenido y sacarle un rédito económico a ello era prácticamente imposible, porque en estos tiempos, este fenómeno apenas estaba dando sus primeros pasos. No quita que era un excelente medio para empezar a darte a conocer, y así lo hizo Trey con sus videos en YouTube. Ya que estamos mencionando sus videos, vamos a contextualizar un poco sobre su presencia como creador de contenido. El 14 de septiembre del año 2006, Trey crea su canal de YouTube conocido hasta el día de hoy como Lenscap Productions. Dicho canal aún existe, y en él comenzó haciendo videos muy caseros de sketches, siendo algunos de estos pseudo trailers de películas de acción que serían producidas por él. Quizás no será la mejor producción casera que verás el día de hoy, ni tampoco que hayas visto anteriormente, pero al menos le ponía mucho empeño y bastante cariño a su contenido. Pero para entenderlo, creo que sería más fácil si les traigo a la mesa algunos ejemplos audiovisuales, como su video titulado Venganza. Huh? Dude, what the hell's your problem? Shut the fuck up! Dude, what is wrong with you? What did I do? You know what my problem is! Why'd you kill him? Why'd you kill him? Is that what this is about? La calidad del video deja mucho que desear en estos tiempos, pero considerando que se trata de un video que data del 17 de noviembre del año 2006, se entiende que para la época esto era uno de los pics más altos del formato sketch de acción, al menos en formato casero. Este video es de unos meses después del anterior, y como podés ver, brutal calidad de actuación. Aunque no es solamente eso, Trey era un gran aficionado de la edición de videos y de los efectos especiales, que de hecho a veces los aplicaba en varios de sus videos de acción.
Es literalmente el mejor efecto especial que viste en tu vida. No me mientas, sabes muy bien que es así. Tiene una serie de videos en una lista ofreciendo pequeños tutoriales de efectos especiales para videos. De nuevo, se notaba que realmente había cariño en crear un contenido que, dentro de lo que cabía en esa época, era bastante original. El canal de Trey siguió su curso, subiendo videos cada cierto tiempo, y un día publicó un video que daría una introducción e inicio al personaje que muchos de nosotros conocemos hasta día de hoy, el comienzo de sus reviews de animes bajo el seudónimo de Mr. Anime. Esta saga de videos fue el contenido que más solía hacer en su canal, y mezclaba un poco de su humor y algún que otro sketch, pero dentro del contexto del análisis de algún anime. Podía ser una película o simplemente una serie. Si Trey hacía estos videos era porque disfrutaba de compartir su opinión de la serie que estaba viendo en ese momento. Además de que la gente recibía muy bien sus críticas y ganó mucha popularidad gracias a esto. Mientras encarnaba a Mr. Anime solía ser un crítico muy justo. Si tenía que decir algo bueno sobre una serie, lo hacía. Today we're going to be covering one of the best animated movies I've ever seen and probably ever made, Grave of the Fireflies. If you have not seen this picture, you're probably really young or really stupid. No, just kidding. Y si tenía que criticarla duramente porque la animación era muy mala o porque el lore del anime era muy estúpido, no tenía pelos en la lengua en hacerlo. We're today reviewing Blue Sub number 6, and it is not good. I honestly, anything he's gonna say, because I know him, he's gonna tear it up. I know. Well, let's go ahead and go You at bet it. I'm gonna tear it up. What's good about this show? The story is stupid, the animation is... Okay, first, El tiempo pasa. Todo marchaba bastante bien para el ahora conocido como Mr. Anime. De hecho, por increíble que parezca, llegó hasta comprarse un Ford Mustang, el cual se lo vería manejar en varios de sus videos. Pero lamentablemente no todo sería color de rosa para nuestro protagonista, porque un 27 de diciembre del año 2011 publica un video en donde anuncia que está teniendo un problema de salud. I've had a little bit of shortness of breath lately and a little bit of back pain and stuff. I haven't been sleeping too well. My eyes are a little swollen. That's why I'm wearing these sunshades. And it seems like I've got the diagnosis of pneumothorax. Basically, I'm leaking air from my lungs, and my lungs are running the possibility of collapsing. A Mr. Anime le diagnostican un neumotórax, que se trata de un colapso pulmonar provocado por la entrada de aire en el espacio entre el pulmón y la caja torácica. Esto impide que su pulmón se expanda correctamente y por consiguiente trae problemas para respirar y dolores en la zona del pecho y la espalda también. Pero para su suerte, el 31 de diciembre anuncia que para cerrar el año, afortunadamente el daño que había recibido era muy pequeño y que puede solucionarse con un pequeño procedimiento quirúrgico. And I just wanted to give you a brief health update on how I've been doing. Now, when I made that emergency video a couple days ago, it seemed like I had some air, pneumothorax, that was leaking out of my lungs. Well, my x-ray results came back, and it turns out that I have a very, very minor incident of this pneumothorax. That's why my lungs have been feeling a little labored, but not so bad. So I can still talk, I can still walk, I can still do the damage. Es muy curiosa esta última frase, ¿verdad? Aún puedo hacer daño. Les aseguro que este comentario en forma de broma será más importante de lo que ustedes pueden imaginar para más adelante. Esto es algo que cualquier creador de contenido te lo va a confirmar. Solemos separar nuestro perfil como creadores de lo que hacemos en nuestra vida personal. Claro, a menos que tu contenido se base en tu vida personal. A lo que voy es que Mr. Anime solía frecuentar ciertas actividades algo cuestionables tras apagar la cámara. Si revisan sus videos de sketches, notarán algo muy importante. La mayoría son videos en donde se utilizan armas de fuego. Las armas son un elemento muy recurrente, de hecho, en muchos de sus videos. Incluso hasta para las intros de sus videos de reviews de anime aparecían. Creo que a estas alturas es bastante obvio que Mr. Anime tenía una gran fijación y afición por las armas, principalmente las armas de fuego, varias incluso utilizadas para sus prácticas de tiro, una de sus actividades más usuales. De hecho, meses antes de su diagnóstico de neumotórax, había publicado 2 videos en donde se encontraba en una zona abandonada practicando tiro con latas y botellas. En particular probaba una pistola calibre 22 y un rifle calibre 9 mm. De hecho, los títulos de ambos videos
videos son bastante explicativos respecto a lo que te ibas a encontrar en ellos. Recordemos que Mr. Anime era de Texas, un estado en donde en 1 de cada 3 hogares hay al menos un arma y más de 1 millón de personas tienen licencia para portar una. Pero claro, una cosa es tener una licencia y usar el arma estrictamente cuando sea necesario y quizás hasta como un deporte ocasional, y otra muy diferente es que estén tan presentes en tu día a día en casi cualquier contexto sin siquiera formar parte, por ejemplo, de alguna fuerza de seguridad. Porque por lo menos en un caso como esos estaría completamente justificado. Sí, no es raro ver gente armada en Texas, pero les aseguro que hay otros factores que suman a las sospechas del comportamiento de Mr. Anime. Su interés por la violencia estaba creciendo demasiado y de forma casi comparable a su gusto por el anime. Empezó a investigar y a apasionarse con los tiroteos masivos, como el caso de la masacre de Columbine o el de Virginia Tech. Un creador de contenido que se fascina por este tipo de crímenes, ¿a quién me recuerda? Pero esto no es lo único llamativo y perturbador de Mr. Anime. Pero no eran los únicos tipos de crímenes que le interesaba. También estaba inmerso en asesinos en serie como Ted Bundy, Aileen Wuornos, Jerry Brudos, Jeffrey Dahmer, entre muchos otros. Le encantaba estudiar sus métodos para matar y sus armas para llevar a cabo cada crimen. Siendo totalmente realistas, en estos tiempos uno no se espantaría tanto de que un creador de contenido investigue este tipo de cosas, porque fácilmente podría ser alguien que está investigando casos para comentar en sus videos, sobre todo si el creador de contenido en cuestión se dedica al género conocido como True Crime. El problema es que en aquel entonces este tipo de contenido no era popular, salvo quizás en programas de televisión. Y en los más de 300 videos que hay subidos a día de hoy en el canal de Trey, ninguno es de este mismo género. En su momento es verdad que hizo un video hablando sobre los recientes crímenes relacionados a estos tópicos que investigaba. Sin embargo, no decía nada y se me hizo un tanto extraño que para un tema en el que buscaba verse un poco más serio, no se saliera ningún momento de su personaje habitual para verse un poco más humano. Pittsburgh, New York, Alabama, California. I don't know what's going on. You know, they had an article that were like, well, the economy's gone bad. Everyone's losing their job and getting mad and shooting everybody. Yeah, I guess that makes sense since a lot of the shooters lately have recently lost their job. Esto que acaba de decir está totalmente errado. El atentado contra la policía en Pittsburgh se da por una discusión entre una madre y su hijo, siendo este el que empieza el tiroteo. Se desconoce el motivante real detrás de la masacre de Alabama, porque el perpetrador, una vez concretó su crimen, se quitó la vida. El último, el de Oakland, se dio porque el perpetrador era un criminal prófugo muy violento. Por cosas como esta, noto que realmente no siente empatía, por mucho que intente concientizar, sino que simplemente hablaba por hablar, o porque dejaba ver sus intereses en este tipo de cosas. Noté que muchas personas que analizaron el caso de Mr. Anime afirmaban que su comportamiento se volvía cada vez más errático y, francamente, al ver sus videos más recientes, no noté esa diferencia. Lo que sí llegué a notar es que ganó mucho más confianza al momento de hablar a la cámara. Quizás exageraba algunas expresiones, pero esa confianza se notaba más. Esta es una gran diferencia respecto al caso de Andrew Blaze. En su caso se mostraba mucho más tranquilo y cuando comenzó su serie animada de Ember Ghost Squad, su personalidad cambió por completo. Así que, lo dicho, no considero que su actitud se volviera más errática con el paso del tiempo. Pero hay que decir que independientemente del contexto, ya sea en la propia intro del video como en un momento aleatorio, había una alta probabilidad de que Mr. Anime sacara un arma. Llegué a pensar incluso que muchos de estos momentos eran solo excusas para demostrar o hasta presumir su arsenal. Como por ejemplo en su video, Mr. Anime conoce a Inuyasha. Oh, come on now, Inuyasha. Drop the sword. Damn! O en la intro de alguna de sus reviews de anime, como el de Horo. O incluso en la review de Eden of the East. You're a half demon. I'm just a human. I got an equalizer. Algo gracioso es que al parecer tenía algún tipo de relación caótica con Inuyasha. Podría decirse que su rivalidad con dicho personaje era como el chiste interno o meme del canal, y lo usaba también como excusa, imagino, para mostrar su arsenal. Cierto es que lo que en principio para muchos no era algo alarmante, no me extrañaría que su fascinación por las armas, de la mano con su fascinación por los crímenes masivos, estuvieran creando algo muy peligroso. Dentro de su cabeza, algo muy oscuro se estaba gestando, y una vez más, nadie lo notó, y por ello, las consecuencias fueron muy letales.
Well, hi everybody, it's Mr. Anime here. This is just an update video to let you guys know that I'm gonna reward myself with probably a 2 or 3 week break coming up here. Este fue el último video que publicaría Mr. Anime. Comenta que su canal estaba funcionando muy bien, pero que iba a tomarse un descanso, uno del que no va a volver nunca más. Este video a día de hoy está eliminado de su canal, pero por suerte alguien logró recuperarlo. Y hay una razón por la que este fue el último video publicado de Mr. Anime. Pero para ello tenemos que remontarnos a unas fechas en concreto. Lunes 19 de marzo del 2012. La policía recibió una denuncia proveniente del hogar de Mr. Anime. Una vez alertados, deciden acudir a la residencia para averiguar qué pasaba, pero no encontraron nada fuera de lo común. Al día siguiente, comienza la pesadilla. Martes 20 de marzo del 2012. Los oficiales que habían ido el día anterior a controlar que todo estuviera bien en la casa, no volvieron a recibir ningún tipo de noticia sobre la familia. Así que decidieron acudir nuevamente a la casa después de la 1 del mediodía. Y al llegar notaron un silencio espectral. Llamaban y no respondían, así que decidieron ingresar a la casa, y un gran desorden les da la bienvenida. Era más que evidente que algo había pasado. Tras la inspección de la casa, descubren los cuerpos de Rhonda Sessler de 57 años, Lawton Sessler Jr. de 58 y el de Mark Sessler de 26, siendo cada uno la madre, el padre y el hermano mayor de Trey. Y este último no se encontraba por ningún lado, y su Ford Mustang tampoco estaba en su garage. Pero las sospechas de que Trey fue el autor del crimen se terminan de confirmar por algunos mensajes que dejó escrito en ciertos objetos de la casa con una caligrafía totalmente errática. En una puerta había escrito: "Jamás me lo perdonaré. No sé por qué hice esto. Dios, ayúdame". Y en una de las puertas de la alacena dejó otro mensaje: "Jamás perdonaré mi estado mental. Nadie va a perdonarme, ni siquiera yo". La policía ya no tenía dudas. La orden de búsqueda y captura de Trey Sessler, o Mr. Anime, había sido confirmada. Dedicaron todo el día a localizar a Trey. Descubrieron un Mustang negro en una casa ubicada en una zona cerca de Magnolia. Dicha casa era de uno de los amigos de Trey. La policía arribó al lugar a las 9:30 de la noche. Trey no opone ningún tipo de resistencia y decide entregarse. Tras ser arrestado, es llevado por los Texas Rangers para ser interrogado y luego procesado. Era momento de averiguar qué fue lo que pasó, por qué su familia fue brutalmente asesinada y él casualmente no se encontraba en la casa en esos momentos. Hora de descubrir la verdad. The thing about my family is I would protect them with my life, but at the same time, if anyone was going to hurt them, it was going to be me. Retrocedamos un poco en el tiempo. Lunes 19 de marzo del 2012. Su padre dormía. Al parecer resulta que estaba en cuidados paliativos dado que tenía una enfermedad terminal. Su madre, por otro lado, se encontraba haciendo las tareas del hogar. Trey estaba en su casa, pero Mark, su hermano mayor, no había llegado todavía. Su madre entra al garage y nota que el Mustang de su hijo tenía algunas abolladuras. Extrañada, decide llamarlo para preguntarle qué era lo que le había pasado al auto. Trey aparece, pero en lugar de explicarle a su madre qué le había pasado al auto, saca una carabina calibre 22 y le dispara 4 veces a quemarropa. I fire about 4 times, and I don't know where she gets hit, but I know it's somewhere in the torso area, and she falls like a ton of bricks. En ese mismo momento, algo dentro de su cabeza se termina de romper y empieza a considerar lo que había hecho, a evaluar dentro del pánico la gravedad de la situación. After I did that, it was like, well, I'm already committed, really. Can't really go to my brother and my dad and be like, yeah, I just killed our mom. Era consciente de que ya no había vuelta atrás, no había forma de arreglar lo que hizo, y solo quedaban 2 opciones para él: dejar a su hermano y a su padre con vida, o deshacerse de ellos también. Su hermano llega a casa y Trey lo escucha. Acto seguido, sale del garage dejando a su madre en el suelo. El siguiente iba a ser su hermano Mark. En ese momento, Trey no duda en dispararle ni bien lo ve. Mark sobrevive al ataque y, herido, se refugia en el baño. Tristemente no sirvió de mucho porque Trey fuerza la puerta, entra y termina de ejecutarlo con una pistola. And my brother's lying there in this big pile of blood. It's terrible. It's just a bad sight. And I was like, okay.
I guess that got him. Los disparos fueron lo suficientemente ruidosos como para despertar al padre de Trey, quien estaba durmiendo en su cuarto. Y al ver a su hijo entrar, le pregunta algo adormilado qué era lo que estaba pasando, qué era ese ruido. Y en ese momento, Trey toma su arma y le dispara un par de veces en la cabeza. And he kind of gets up half asleep, you know, he's like, oh, you don't know what's going on. So I run in there, I shoot at him a couple times. Acto seguido, para asegurarse de que su familia, en sus propias palabras, no esté sufriendo, decide rematarlos a todos. I don't want anyone to be suffering, laying on the floor for hours, moaning and groaning. Lo terrorífico de todo esto es que este crimen, en principio, no iba a ser el único de Trey. Tras acabar con toda su familia, cargaría en su Mustang un rifle de asalto con 100 balas. Luego se dirigiría a una escuela, específicamente una conocida como Waller Junior High School. And I'm like, there's my opportunity. Go ahead, go get him. Su intención era muy clara, acabar con la mayor cantidad de vidas que sea posible, a sangre fría. Al mismo tiempo, también confesó que se le cruzó por la cabeza la fugaz idea de disparar a los hogares cercanos al instituto solo para causar más violencia. Right after I had killed the family, it was on my mind to do that. Pese a esta terrorífica confesión y lo planificado que más o menos tenía todo, no lo hizo. Al llegar al estacionamiento de la escuela, nunca se bajó del auto. Se quedó meditando qué es lo que haría y al final optó por irse a la casa de uno de sus amigos a pasar la noche, uno que vivía en las cercanías de Magnolia. Durante su interrogatorio, el único motivo que dio por el que decidió no llevar a cabo su plan más macabro fue este. I don't know, maybe it was just what happened was too real. Verlo declarar con tanta serenidad que la única razón por la que no lo hizo es que se sentía demasiado real, da a entender que no solo estaba completamente mal de la cabeza, sino que además estaba totalmente desconectado de la realidad. Mr. Anime, como habrán notado para este punto, tenía un para nada despreciable arsenal de armas, entre ellas una escopeta, una Glock, una carabina, un rifle estilo AR-15 y lo que vieron en ese otro video, si no estoy equivocado, es una SKS-45 con un cargador ampliado. Cada una de ellas fueron confiscadas tras su arresto. Esas merecidas vacaciones que se iba a dar Mr. Anime pasarían a ser tras esto permanentes, porque del mismo modo que acabó con la vida de su familia, él también recibiría su merecido castigo. Trey Sessler, quien en ese entonces tenía 23 años, se declaró culpable por el asesinato de su madre, su padre y su hermano mayor. El viernes 3 de agosto del año 2012, se hace pública la sentencia de Mr. Anime, condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Algunas personas, quienes se enteraron del juicio y tenían conocimiento sobre el caso, opinaban que lo más pertinente era una sentencia de pena capital debido a la gravedad del crimen. Sin embargo, pese a que esta pena es posible en Texas, se le concedió la cadena perpetua. En definitiva y en pocas palabras, no volveremos a ver a Mr. Anime nunca más. Es muy triste que literalmente uno de los precursores de la creación de contenido referentes al anime haya caído tan bajo como para cometer un crimen tan horrible. La herida fue tan dura que incluso varios creadores de contenido que estaban iniciando también en este rubro decidieron romper el silencio dando algunas palabras sobre el caso. So to hear that someone who inspired me to be where I am now did this, or at least is suspected of doing this, fuck man, it just leaves me with a really bad feeling. Siempre es muy doloroso que la persona que te inspira, o el creador que admirás y quizás hasta cruzaste algunas palabras, o pasaste momentos cordiales con él, resulta que se terminó convirtiendo en uno de los monstruos más desalmados posibles. Es hasta escalofriante saber que llevaba mucho tiempo pensando de esta manera, y que solo habían pasado 2 o 3 días en los que no pensaba en actos violentos. Y esto fue dicho por él mismo. I don't think a period of 2 or 3 days ever went by that I didn't think about some sort of violent act. Tristemente, no tenemos una explicación concreta de por qué decidió hacerlo, por qué tenía esos pensamientos tan recurrentes de violencia. Incluso dejó en claro que el único motivo por el que exterminó a su familia es porque eran sus objetivos humanos inmediatos. Or they were the first immediate human targets
in my sight. And if I was going to go out and do anything, they would have to go. Es decir, que si habían otras personas enfrente de él, también los hubiera matado. De hecho, se sabe que incluso hasta acabó con la vida de sus mascotas tras hacerlo con su familia. El aislamiento, sus limitadas interacciones sociales, su interés por los crímenes masivos y asesinos en serie, lo llevaron a dañar seriamente su cabeza. Si tu única vía de escape de la realidad es un mundo lleno de anime y mucha violencia, no es la mejor de las formas de lidiar con tus problemas. Solo los estás alimentando. Y te lo digo yo, que soy un amante del anime. No hace falta que diga lo obvio sobre lo importante que es cuidar la cabeza de uno mismo. ¿Por qué esperar a convertirse en esto? Nunca lo voy a entender. Lo único bueno y al mismo tiempo muy triste es que Mr. Anime no volverá a probar la libertad nunca más. Así termina la historia del precursor de un tipo de contenido que a día de hoy a muchos fascina. Si Mr. Anime supiera que a día de hoy lo que en sus tiempos era motivo de burla ahora es extremadamente popular, estaría profundamente arrepentido de haber hecho lo que hizo, porque dentro de su rubro hubiera cumplido un sueño, ser reconocido por ser no solo el primero, sino la inspiración de muchos. Pero tristemente así concluye la historia de Mr. Anime. Tras las rejas, recordado como un monstruo que cedió ante sus pensamientos intrusivos, arruinando no solo su vida, sino también la de las personas que lo amaban. I want to thank you all for watching me over the last 4 years, and you know what? I hope there's 40 more years of Mr. Anime to come. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, quienes cada día ayudan a mantener vivo este enorme proyecto con su valioso aporte. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.